nosotros recibirlos nuevamente en esta nueva transmisión. Agradecemos a todos los que se están conectando, les damos la bienvenida. Y el día de hoy estamos muy contentos, estamos muy orgullosos del tema que vamos a tratar. Ustedes ya saben que la Unidad Social de Psicología es una unidad interdisciplinaria. El día de hoy vamos a hablar qué es la acupuntura y para ello tenemos a una exponente, es la licenciada Verónica Segovia. Ella tiene una licenciatura en Psicología y sin más preámbulo, la verdad me gustaría dejarlos con ella porque nos va a explicar cuáles son los beneficios y todo aquello que no conocemos. Digo, personalmente no conozco mucho de la acupuntura, pero sí quiero saber. Tengo ahí mis grandes dudas y quiero conocer en qué me puede beneficiar la acupuntura. Ella nos va a explicar a grandes rasgos y les quiero invitar para que nos ayuden en el chat con sus preguntas, con sus comentarios. Si alguien ya sabe sobre esta disciplina, también puede comentar ahí en el chat. Tenemos a nuestros moderadores que nos van a ayudar contestando sus preguntas, contestando y compartiendo los comentarios. Entonces recuerden que esta plática la hacemos todos. Hay una exponente de lujo que es la licenciada Verónica, pero nuestros invitados especiales son ustedes. Entonces nos dará mucho gusto que nos compartan comentarios, dudas, porque eso es lo que va a enriquecer esta plática. Entonces les pido que por favor recibamos a la licenciada Verónica con un aplauso si se puede, y si no, pues bueno, estamos del otro lado de la cámara, pero pongan por ahí sus comentarios si les gusta este tema, si hay algún tema que les gustaría que tocáramos más adelante. Nosotros vamos a estar atendiendo el chat. Entonces, Berito, por favor, pásale y te dejo esto tuyo. Muchas gracias, María Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a mis compañeros de la Unidad Social de Psicología en compartirles este tema que para mí es muy importante, que en lo personal me agrada mucho, me apasiona, y sería un gusto para mí poder compartirles esto que he aprendido y pudieran tener un beneficio como yo lo he experimentado y lo voy a ir platicando posteriormente. Este tema, bueno, es acupuntura para las emociones y pues vamos a comenzar. Antes que nada me presento nuevamente, mi nombre es Verónica, soy licenciada en Psicología, tengo otras formaciones, soy licenciada en Educación Especial, en el área de trastornos del lenguaje. He trabajado durante más de 25 años en educación especial con niños, con padres que enfrentan estas situaciones en escuelas públicas, privadas, en dificultades diversas, con pequeños que tienen autismo, TDAH, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje. También tengo otra licenciatura en antropología, también soy licenciada en educación preescolar y pues también estoy en esta formación de acupuntura para las emociones. Principalmente es a donde yo lo quiero enfocar. Y pues vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, pues, ¿qué son las emociones? Vamos a tratar de darle un sustento, primero que nada desde el punto de vista de la psicología, que es el tema que nos interesa bastante. En psicología, la emoción se va a definir como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones con la realidad y la imaginación. Esto va a variar de corriente a corriente, pero en general es lo que podemos rescatar de la psicología. Pues bien, ese sentimiento se va a expresar físicamente mediante alguna función fisiológica. Con las emociones vamos a tener, y todos lo experimentamos, cambios en la respiración, en la sudoración, en el pulso, en la frecuencia cardíaca, y también vamos a tener otras reacciones que pueden ser la relajación, un bienestar, nos pueden generar ansiedad, estrés, depresión, agresividad, llanto, en fin, todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida y nuestras experiencias en la vida cotidiana, pues lo hemos pasado. Siempre nos van a estar acompañando. Son mecanismos de defensa también que nos van a ayudar
a enfrentarnos a la vida. Desde el punto de vista neuroquímico, no me voy a meter mucho en eso, pero sí lo quiero sustentar, pues bueno, las emociones son procesos neuroquímicos, pero también cognitivos, es decir, que van a estar en nuestro cerebro y va a estar relacionado pues con nuestra mente, que a la vez va a tomar decisiones. Va a estar relacionado con la memoria, la atención, la percepción, nuestra imaginación también juega un papel importante. Y esto es un proceso evolutivo que los seres humanos hemos ido pasando como respuesta ante las situaciones que enfrentamos ante la naturaleza, ¿no? Esto lo vamos a ir encontrando como una evolución humana, pero en este momento, en nuestra vida cotidiana, se siguen presentando y se van a seguir presentando y son importantes que nosotros aprendamos a conocerlas y a gestionarlas porque vamos a ver después qué tanto nos afecta. ¿Por qué? Bien, pues gracias a las emociones, déjenme comentarles que podemos establecer conductas de adaptación básicas para nuestro organismo. Con las emociones podemos agredir, ¿cierto o no? Pero también son una respuesta en la que podemos escapar de algún peligro, podemos buscar un confort, nos ayudan a brindarle atención a otras personas, en fin, tienen que ver en cada una de nuestras situaciones de nuestra vida cotidiana. Bueno, las emociones hay de diversos tipos y van a variar según la bibliografía que nosotros consultemos. Algunos mencionan que son 8, las emociones básicas y universales, otros que 6, pero en lo que sí todos concuerdan es que suelen clasificarse en 2 tipos, emociones primarias y emociones secundarias. Las primarias, como su nombre lo indica, van a ser innatas, universales, es decir, que van a estar presentes en todas las culturas del mundo y que cumplen una función adaptativa, como ya lo había mencionado antes, son resultado de una evolución humana que hemos tenido, que hasta este momento se siguen presentando. Esas son las emociones primarias. Ahora bien, las emociones secundarias, esas ya son aprendidas, son socialmente transmitidas por nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro aprendizaje, nuestra situación social y su expresión va a depender del contexto en el que nos educamos o nuestra cultura. Como les decía, las primarias suelen variar según los referentes teóricos, sin embargo, la mayoría de ellos coincide que entre las primarias están el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. ¿Ok? Esas son las primarias y que todos los seres humanos los vamos a presentar en todas las culturas del mundo. Asimismo, vamos a encontrar emociones secundarias. Estas sí son variables, son aprendidas y las vamos aprendiendo en la medida que interactuamos con los demás, desde que somos pequeños hasta que crecemos. Entre ellos están los celos, la ira, el optimismo, en fin, todas esas partes que de ahí se van derivando para poder referirnos a este tipo de emociones ya secundarias. Ahora bien, antecedentes históricos de la acupuntura. Antes de pasar a esto, quiero comentarles que en general cuando hablamos de acupuntura o alguien nos dice que, ay, es que me recomendaron la acupuntura, siempre tenemos la referencia de que es para bajar de peso, ¿no? Es el primer chip que tenemos ahí. Ah, pues es que quiero bajar de peso. Y yo también tenía esa idea, honestamente se los confieso, ¿no? Que era la única o casi la única aplicación que se tenía para ello. Sin embargo, poco a poco al ir estudiando esta parte de la psicología y de las emociones, buscar algunas herramientas que me ayudaran con mis pacientes,
pues para ayudarlos a trascender, a canalizar esas emociones, pues te van llegando recursos y uno de ellos fue la acupuntura y me puse a documentar. Entonces fui encontrando algo que yo no sabía hasta ese momento, que también tiene aplicación para las emociones. Entonces eso me fascinó y me interesó bastante. Entonces dije, pues esta puede ser una herramienta más que puedo ir ocupando, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo la voy a estudiar? ¿No? ¿Cómo me voy a acercar a ella? ¿Cómo se los voy a poder proporcionar a las personas para que tengan un beneficio? Porque al final eso es lo que nosotros buscamos. Pues bien, haciendo este preámbulo, les puedo decir que yo he pasado, siempre me gusta probar en mí misma las herramientas que yo recomiendo a mis pacientes. Entonces, bueno, pues dije, pues lo voy a ocupar en mí. Primero empecé con algunas cuestiones físicas y igual la persona quien me las aplicó me dijo, es que esto también te va a servir, tú vienes por un problema digestivo, pero esto te va a servir también para la ansiedad. Y esto te va a servir para el dolor de cabeza, y esto te va a servir para el estrés. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que evidentemente sí mejoré. Sí mejoré. No vamos a dejar de lado otras terapias, no vamos a dejar de lado la parte médica, y ya más adelante lo voy a platicar. No quiere decir que dejes de dejar de ir a ver al médico, ni de tomar medicamento, porque en ocasiones esto es un complemento, pero también puede ser la base para que tú puedas mejorar bastante y en algunos momentos te puede ayudar de manera que no te lo imagines. Pues bien, ahora sí, los antecedentes históricos de la acupuntura. Pues bueno, esto viene de las culturas chinas, que son milenarias, y que fue descubierta, la historiografía nos dice que fue descubierta hace más de 7,000 años. Y que es una tradición que se fue pasando de forma oral, de forma tradicional, de una cultura a otra, y ha caminado hasta nuestros tiempos. Es un proceso complicado que tiene que ver con la historia de esa cultura. No me voy a meter mucho porque es muy amplio, solo te voy a dar lo más relevante. Imagínate que la primera obra sobre esta técnica milenaria data de 3,000 años antes de Cristo, que por primera vez se descubrió lo que era la medicina tradicional china. Ya se hablaba de ello como tal. ¿Y de dónde se desprende? Pues hay que tener esa mirada hacia Occidente. Nosotros hemos sido formados con preceptos pues muy científicos, muy contemporáneos, y pocas veces damos la vuelta a ver esa otra parte histórica y cultural de otros lugares que también es importante rescatar. Pues bien, sus bases, todos hemos oído más o menos hablar del taoísmo. El taoísmo consiste en esa filosofía de representar la dualidad del mundo y de los seres humanos con dos fuerzas opuestas, pero que a la vez son complementarias. Y todos hemos oído tal vez por ahí o hemos visto el simbolito del yin y el yang. Pues esos son los principios del taoísmo. De forma muy breve, porque no es tan sencillo como se los estoy explicando, pero quiero que sea sencillo para ustedes de entender, ¿de acuerdo? Ok, pues esos son los principios. Siempre ver al ser humano o al mundo, a la vida, a la naturaleza, con esas dos fuerzas. Nada es bueno en su totalidad y nada es malo en su totalidad. Son fuerzas opuestas, pero a la vez complementarias, que en algún momento, si alguna de esas se desequilibra, es cuando ocurre un caos, y en el caso del ser humano, pues la enfermedad. Y con las emociones, lo mismo. Ok, durante el siglo XVII, la acupuntura, fíjense que estuvo a punto de desaparecer, ya que por las ideas de la Ilustración, de ese momento histórico que se estaba llevando a cabo, pues esto se ligaba a la superstición de una cultura y se fue dejando de lado. Estuvo a punto de desaparecer. La técnica, más que nada, la ligaban a algo irracional,
a algo arraigado a una cultura como de, pues como de esoterismo, de supersticiones. Entonces, en ese momento histórico eso no valía. Pero fue sosteniéndose a través de personas y de culturas que fueron todavía soportando estas situaciones, se fue creando, se fue desarrollando, se fue manteniendo, y así llegamos hasta 1949, donde nos dicen que el gobierno chino la ha considerado como una fuente de experiencia, de enseñanza y de divulgación. Y de ahí para adelante ya se considera como algo ya más establecido y respetado, al menos en la cultura china, ¿no? Ahora bien, actualmente, ¿cómo se define la acupuntura? De forma ya más científica, es muy importante que les diga esto. Está establecida por la norma oficial mexicana del 2012, esta definición, y se los voy a leer textual. Es un método clínico, terapéutico, no medicamentoso, que es útil en el manejo médico y que consiste en la inserción de agujas metálicas esterilizadas de un cuerpo sólido y que se coloca en puntos específicos sobre la superficie del cuerpo humano. Pero ¿qué creen? También me he encontrado, eso yo no lo aplico, pero existe, que hay acupuntura para mascotas, lo cual me parece también maravilloso y muy curioso, ¿no? Yo no lo aplico, pero también se hace. Y así también, en el año de 1979, ya la Organización Mundial de la Salud, eso se me hace fundamental, mostró su apoyo hacia esa milenaria técnica tradicional para que pudiera seguir con su desarrollo, su investigación y la innovación. Entonces sí hay un sustento ya, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta y también pues no cualquiera lo puede tener, hay que practicarlo con cierta norma porque tiene algunas especificaciones que también se puede dañar a un paciente cuando no se tiene el cuidado y la preparación para ello, y es lo que no se quiere hacer, ¿verdad? Ahora bien, vamos ahora sí con algo que me emociona mucho. ¿Cómo engarzar esa parte de la acupuntura y las emociones? Como les decía, la acupuntura se desprende de la medicina tradicional china. Es una parte nada más, porque la medicina tradicional china es enorme. La acupuntura es solo una parte de ella. ¿Y en qué se basa? Se basa en varias teorías que no las voy a tocar a profundidad. Solo voy a tocar una de ellas, que es una de las más importantes, no es la única, pero es una de las más importantes que sustenta a la acupuntura, y es la llamada teoría de los 5 elementos. Y vamos a ver, ¿pero qué tienen que ver los elementos? Bueno, desde esta filosofía existen 5 elementos universales, que es la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Y eso va a estar presente en todos los seres vivos, plantas, animales, humanos, y en el universo en general va a estar presente. Bueno, en el mundo va a estar presente. Entonces, a partir de esto, vamos a ver cómo se puede relacionar esa teoría de los 5 elementos ya con la salud. Pues cuando yo empiezo a estudiar esto, me empieza ya a hacer clic. Por ejemplo, el fuego, y esto también ya se ve reflejado en hasta en nuestras ideas, ¿no? El fuego está representado en el corazón. Y es así, ¿no? Como relacionamos el sentimiento del amor, ¿no? Como algo como fuego, como algo como la pasión. Cada elemento natural va a ir relacionado con un órgano y con una víscera. En el caso del fuego es el corazón y el intestino delgado, y se va a relacionar con una emoción que es la alegría. La madera va a estar relacionado con los órganos hígado y vesícula biliar.
¿Y con qué emoción crees que está relacionado? ¿Te suena hígado, ira? Justamente, ¿no? Entonces yo dije, wow, y esto los chinos ya lo sabían sin tener estudios clínicos, porque pues no lo había, ¿no? Era nada más la observación que se hacía del cuerpo humano. La tierra está relacionado con el órgano vaso y estómago y con la emoción de la preocupación. También te suena algo, ay, cuando algo me preocupa como que el estómago no me funciona, ¿no? Sí te llega esto, o sea, sí te hace clic, cómo esto se va reflejando en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. El metal está con el pulmón y el intestino grueso, la tristeza. Y yo me fui de espaldas, ¿no? Cuando nosotros lloramos, nos ahogamos, ¿no? O nos reímos mucho, nos ahogamos, pero está relacionado con la tristeza, el pulmón, donde viene el aire. Y por último, el agua, por obvias razones, el riñón y la vejiga. ¿Y a qué lo relacionamos? Al miedo. ¿Te suena algo así como que algunas personas o algunos animalitos cuando tienen miedo se hacen pipí? Bueno, pues justo porque está relacionado con esos dos órganos. Esto a mí me parece fundamental y maravilloso. Pero pues vamos a ver eso, ¿qué tiene que ver con la acupuntura, no? Bueno, pues justamente que estos elementos se van a ir relacionando con unas cosas que se llaman los meridianos. Antes de que pasemos a los meridianos, también, aparte de relacionarse con los órganos, también se relacionan con otras partes del cuerpo. Se los voy a mencionar rápidamente. El fuego se relaciona, se dice en la medicina tradicional china, gobierna. El fuego gobierna lengua, tacto, vasos sanguíneos, el sabor amargo, la alegría que ya mencioné y la euforia. También con una estación del año, que es el verano. Pero a mí me interesa más lo que tiene que ver con el cuerpo, no porque lo demás no sea importante. Pero vamos a ver la relación con el cuerpo, ¿no? La madera con los ojos, la vista, los tendones. La tierra con la boca, el gusto, los músculos y el sabor dulce. El metal con la nariz, el olfato, obviamente. La piel, gobierna piel y el sabor picante. Esta es desde el punto de vista, repito, de la medicina tradicional china, no la medicina occidental, porque esa es otra situación, aunque si vemos algunas cosas, sí hay relación. Y el agua con el oído, la audición, los huesos y el sabor salado. Y esto les comentaba a ustedes, a mí se me hace una forma muy completa de entender qué pasa en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, y obviamente lo que nos va a interesar, las emociones. Pero ¿qué tiene que ver esto de los elementos y cómo lo vamos a aplicar? Bueno, pues hay algo muy complejo en la acupuntura que se llama la teoría de los canales y los colaterales del cuerpo humano. ¿Y qué es eso? Bueno, hemos visto en algunas diapositivas algunas representaciones del cuerpo humano donde hay un recorrido de todo el cuerpo que pasa por todos nuestros órganos y sistemas. Esos son los canales y los colaterales y tienen diferentes puntos donde pasa el canal. Existe el canal de riñón, existe el canal de vaso páncreas, el canal de corazón. En total son los 12 meridianos. Hay 12 meridianos que corresponden a los órganos y a las vísceras que ya les mencioné. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que el acupuntor o el acupunturista, en ese momento pues se hace un diagnóstico, se platica con la persona, se hace una entrevista clínica también, en el cual se va determinando cuál es la situación de la persona y se van eligiendo algunos puntos que pueden ayudar o que ayudan más bien al tratar esa enfermedad, que en mi caso les comento,
Sí, todo está relacionado. No puedo ver separado la enfermedad sin ver la emoción con la que se relaciona. Entonces esto pues le da un beneficio de forma integral a las personas para que puedan recuperar su salud, para que puedan establecerse más en su vida cotidiana, para que puedan acceder a otras terapias, o bien como una parte complementaria a algún tratamiento médico que ellos ya tengan. Repito, esto no hace de lado que tú vayas al médico, no hace de lado que tú dejes de tomar un medicamento que ya tengas, no, para nada. Y quien lo recomiende, pues estaría haciéndote una mala praxis de ello. Entonces, esto es una parte complementaria y va a depender de persona a persona. No con todos va a ser lo mismo, ni con todos van a ser los mismos puntos. Y a ver, a mí me preocupa, me van a decir, me preocupa, Vero, que tú me vayas a picar todo mi cuerpo, ¿no? No, los meridianos son muy largos y hay como 400 y tantos puntos. No, se eligen algunos según la experiencia clínica que se va teniendo para que se pueda obtener un beneficio para la persona y pueda ir recuperando ese equilibrio. Acordémonos de lo que dijimos al principio, el yin y el yang. Cuando se pierde ese equilibrio entre esas dos fuerzas, ocurre la enfermedad. Repito, desde el punto de vista de la medicina tradicional china. La medicina occidental, pues no toca esa parte, ¿no? Estamos ahí en otra situación. Tenemos que tener aquí una mente abierta de diferente manera para que podamos entender un poco esto. Pero a lo que quiero llegar es a que a ti puedas obtener ese beneficio, puedas recuperar o equilibrar tus emociones en la medida de lo posible. Las vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestra vida. Eso es inevitable. Y es necesario además, porque recordemos que las emociones nos van a servir para defendernos también, nos van a servir para expresarnos también. No todo es bueno ni todo es malo, la cosa es saber gestionar. Y si la acupuntura te va a ayudar en ese momento en el que hay un desequilibrio, pues ya podemos ir caminando de manera diferente. Ok, la siguiente. Bueno, yo les comentaba al inicio que la medicina tradicional china, la acupuntura solo es una parte de la medicina tradicional china. Hay otro tipo de terapias, otro tipo de métodos que se llegan a utilizar y algunos que van surgiendo, que se han ido elaborando ya a lo largo del tiempo, de la tecnología también. Yo solo te voy a mencionar algunos, porque va a haber algunas personas que no sean candidatas a la acupuntura, como al final lo voy a mencionar. Pero entre esos otros métodos que se pueden utilizar, pues es la conocida auriculoterapia, que son los balines que se colocan en la oreja de la persona, donde según la medicina tradicional china, aquí también existe el cuerpo humano y los órganos representados, entonces vamos a colocar balines o semillas o tachuelas en la oreja y igual van a hacer el efecto para equilibrar esos órganos y esos sistemas. Esa es la auriculoterapia y creo que es la más conocida y la que más se difunde y la que se puede utilizar en otras situaciones, por ejemplo, con niños, que a lo mejor para ellos es muy impactante que los vayas a picar, que tienen miedo, o gente muy nerviosa, pues esa es una alternativa. Otra cosa que también se utiliza en medicina tradicional china, que ahorita está muy de moda en los famosos spas, es la ventosoterapia o terapia con ventosas. También la llegan a llamar vacumterapia, pero es lo mismo, que no es más que poner estos frasquitos, esta especie de frasquitos o especie de chupones, en la cual se hace un efecto de vacío en el cuerpo y se van liberando algunos puntos. En esa parte existen diferentes materiales, pueden ser con fuego, pueden ser con aire, que se hace la especie de vacío, como un inyector, se aplica en el cuerpo y luego ya se desprende. Pero pues también tiene sus contraindicaciones, va a depender, repito, de cada persona.
Otra también muy interesante, otro método es la digitopuntura. Bueno, pues aquella gente con la que no podamos hacer punciones, también le podemos dar un beneficio dándole presión con nuestros dedos en esos puntos. No se va a crear el mismo efecto que la aguja, porque no va a ser el mismo tránsito de energía con mi dedo así superficial a que si yo clavo la aguja, ¿verdad? Pero también puede tener buenos efectos cuando no se puede utilizar la acupuntura. También algo muy utilizado en la medicina tradicional china, la llamada moxibucción, que consiste en aplicar calor en algunos puntos de acupuntura con un puro elaborado con algo que se llama moxa, que es una hierba llamada artemisa. Si no mal recuerdo, están elaborados esos puros con hierba de artemisa. Entonces se prenden y se les puede aplicar calor a la persona en esos puntos para reactivar esa energía y ese equilibrio. Y por último, bueno, no por último, porque hay otras más, pero las más importantes o las que nos podemos encontrar por ahí es también la electroacupuntura, que se pone con una especie de parchecitos y una maquinita que genera un impulso eléctrico y también se activan esos puntos. Esto se puede poner ya sea con la aguja y además le pongo la electroacupuntura o bien nada más los parchecitos y se hace el movimiento. Repito, va a depender de cada persona. Entonces es importante que, pues, donde ustedes vayan a acudir, si les expliquen cómo es el proceso, les hagan su historia clínica. Eso nos va a hablar de que hay una seriedad en la persona que los va a tratar, porque de lo que se trata es de que tengan ustedes un beneficio y no vayan a tener una alteración diferente a la que llegaron. Hay algunas contraindicaciones, como les mencionaba, no es para todos. Por ejemplo, no se puede aplicar acupuntura de ningún tipo a las personas, a las mujeres embarazadas, ya que algunos puntos aceleran el proceso del parto, ¿no? Puede generar contracciones, entonces puede ser peligroso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. De ahí, repito, la importancia de la historia clínica. Hay que preguntar todos los antecedentes y las situaciones de la persona que nos llegue. También personas con marcapasos, no es recomendable porque pueden sobre todo la electroacupuntura puede alterar el funcionamiento del marcapasos. Entonces tampoco es recomendable. Obviamente a las personas que presentan trastornos hemorrágicos, como las personas que padecen esta enfermedad de hemofilia, pues por supuesto que no se puede aplicar la acupuntura, ¿no? Es algo que ni debemos tener en cuenta. Aplicaremos otro tipo de terapias, pero esa no. Por último, también les iba a mencionar que debemos de tener cuidado ahí no aparece, pero personas con diabetes, es importante que sí tengamos cuidado, mejor ofrecerles otro tipo de alternativa. Y yo agregaría, se nos dice también por ahí cuando somos formados en esta disciplina, que pues los pacientes con VIH, pues también no es tan recomendable esto, ¿no? Mejor ofrecerles otro tipo de situaciones. Entonces, pues, a grandes rasgos, esto es lo que nos ofrece la acupuntura. A mí se me hace una de las técnicas, uno de los procedimientos más completos, en la cual me encanta porque ve a la persona de una forma integral, que es como yo siempre he querido ver a la gente que llega conmigo, porque a veces, repito, las herramientas con las que ya trabajaba ya no me eran suficientes, ¿no? O les quedo a deber a las personas, y yo siempre quiero abonarles a ese crecimiento, y si les puedo ayudar a partir de esto, con otras cosas que también vamos viendo, porque no solo aplico esto, como les decía, tengo otras formaciones, pero si de aquí podemos partir y ustedes se pueden sentir mejor para poder hacer cosas diferentes,
A mí me parece pues maravilloso. Yo los invito a que investiguen, que no se queden con lo que yo les explico, que investiguen y que pues también lo prueben, ¿no? Se den esa oportunidad, claro, si no tienen alguna contraindicación como la que ya mencioné, y si la tienen, bueno, se busca otra alternativa. Pero sí los invito a que lean un poquito, a que se documenten y no se queden con lo que yo les platico, que también lo puedan ustedes tener como un beneficio, a mí me parece sensacional. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público. ¿En hipertensos sí se podría? ¿Hipertensión? Habría que ver, pero sí hay unos puntos para hipertensión. Sí, sí. Y por ejemplo, tú comentabas que son los puntos, ¿no? Por ejemplo, el corazón y significan todo eso, ¿no? Lo que acabas de explicar. Entonces quiere decir que si yo tengo algún problema, no sé, de depresión, ¿me podría ayudar un puntito o las agujas que acabas de comentar? ¿Me la pondrías en el corazón? ¿O cerca del corazón? Generalmente cuando uno piensa en esto, esa es nuestra relación que hacemos. No, hay puntos de corazón que están en la mano. Ajá. Sí, y hay puntos muy delicados que existen, pero que yo prefiero no ponerlos porque me parece muy delicado y a veces hasta molesto para la persona. Entonces tratamos de buscar otros que no sean tan incómodos para la persona. Yo siempre pienso en eso. Y también, pues los meridianos, hay meridianos que tienen 45 puntos. Si tú estás enferma de, por ejemplo, de estómago, no te voy a poner todos los puntos de estómago, voy a elegir algunos. Ajá, o algunos, 2, 3, en combinación con otros, porque aquí todo está relacionado. No, si tienes algo relacionado a estómago, también, a lo mejor también te toca pulmón. Y por ejemplo, otra preguntita que hay por acá, no son mías, no todas son mías. Te queríamos preguntar, ¿es doloroso, pero es, sí, así muy doloroso que le pongas una agujita a alguien, no sé, que tiene problema, por ejemplo, en el riñón, ¿no? Que relacionado al riñón, ¿es doloroso? ¿De vías urinarias? En general, la buena pregunta también, qué bueno que la haces. En general, sí hay una sensación, pero es una sensación como si fuera un calambre, un pequeño calambre, ni siquiera un calambre exagerado, ¿no? No, es un pequeño calambre, una pequeña sensación, al inicio casi siempre de que se pone el punto y después se va diluyendo. O va a haber algún punto a lo mejor yo te elijo ponerte 6 ese día, ¿no? Para tu tratamiento elijo 6 puntos que tú vas a necesitar y a lo mejor 2 son los que molestan más, pero es una molestia tolerable. Si hay un gran dolor que no se tolera, entonces algo hicimos mal en el cual no está bien aplicado. Por lo tanto, sí hay una sensación, pero esta no debe ser tan dolorosa y tan exagerada que llegue a molestar, porque entonces algo está mal ahí de nuestra parte como acupunturista. Gracias, Vero. Hay otra preguntita por acá. ¿Cuántas agujas se pueden llegar a poner en el cuerpo de una persona? Esto, como les comentaba, va a depender de la enfermedad, va a depender del acupunturista, los puntos que elija. Más o menos, les digo, es muy variable, pero más o menos podemos poner a veces hasta 3, 6, 7, tampoco van a ser demasiados, y son alrededor, el tiempo, de veras, no les mencioné cuánto tiempo, también esto varía de acupuntor a acupuntor, algunos dicen que 20 minutos, otros dicen que en media hora, a mí me han llegado a dar terapia hasta de 1 hora y no pasa nada. Entonces esto va a depender de la persona que te los aplique, pero no es una cantidad exagerada de agujas. Ok, muchas gracias. ¿Algo más? Pues ya nada más, aquí los moderadores están contestando en el chat y pues bueno, voy a pasar. Esto es hasta hoy la información que les quisimos proporcionar.
Pues le damos aquí las gracias a la licenciada Verónica. Por favor, les pido que un aplauso. La verdad es que muy buena información. En la Unidad Social de Psicología lo que pretendemos es dar un servicio profesional. Como bien dice ella, nos ha gustado mucho que nos diga cuáles son las contraindicaciones, en dónde sí lo podemos aplicar y dónde no. Y recuerden que es nuestro propósito el bienestar integral del ser humano. En la Unidad Social de Psicología vamos a tener este servicio para que ustedes nos contacten. Más adelante vamos a dar los contactos de la licenciada para que si alguien está interesado o si conocen a alguien que quiera saber más o tomar alguna sesión, pues bueno, la contacte directamente. Muchas gracias, Vero, y pues eres bienvenida, ya sabes que te deseamos todo el éxito, igual y pues todos los que estamos aquí te damos la bienvenida y pues ahora sabemos que también en la Unidad Social tenemos este servicio. Muchas gracias a todos por conectarse, les dejamos nuestras páginas para que nos sigan en las redes sociales, que comenten, incluso si hay algo más que quieran que nosotros les demos información. Recuerden que esta es una unidad interdisciplinaria, entonces hoy empezamos con acupuntura. Más adelante les vamos a indicar qué otras disciplinas estamos conformando esta unidad para que ustedes sepan, ese servicio lo vamos a tener aquí también. Muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias a los que vinieron, los que asistieron de forma presencial y gracias a la licenciada por integrarse al equipo de la Unidad Social.